Hola, soy Carolina Robledo Silvestre, soy colombiana, vivo en México hace 15 años y durante más de una década he dedicado todos mis esfuerzos y mi energía intelectual, emocional y espiritual a investigar el tema de las graves violaciones a derechos humanos en este país. En especial me he interesado por las violencias extremas, las violencias expresivas y crueles como la desaparición forzada de personas, las masacres, el feminicidio. Lamentablemente es un tema que hemos tenido que investigar, no porque lo hubiésemos deseado, sino porque el destino nos puso en ese lugar, porque las condiciones históricas en las que vivimos nos exigen de alguna manera un posicionamiento ético y político de la academia para confrontar esas violencias. Y desde el papel que nos corresponde, como académicas, hemos intentado colectivamente, y aquí hablo como nosotras, porque este trabajo no lo he hecho sola, producir conocimiento que sea política y socialmente relevante. Entonces, bueno, llevo más de 10 años estudiando el tema de la desaparición forzada de personas, pero más que estudiarlo y reconstruir una contabilidad necrótica de los hechos, de lo cual ya tenemos bastante todos los días en la prensa, he buscado también comprender las formas en que las comunidades, las personas, las familias resisten a estas violencias. Creo que esa es la lección más poderosa que tenemos en México durante los últimos años, y es la creatividad, la potencia política que tienen y que han demostrado las familias de las personas desaparecidas para resistir a todas las formas de crueldad que han tenido que padecer, no solo por la desaparición de sus familiares, sino también por la impunidad sistemática que han tenido que confrontar de este gobierno. Y bueno, antes de contarles un poco en qué consiste el artículo que yo escribí para esta obra colectiva sobre la fraternidad universal y la amistad social, quisiera contextualizar un poco el tema de las desapariciones en México, contarles en qué consisten, aunque realmente se trata de un tema muy complejo, pero voy a intentar hacer pues, un resumen breve. Bueno, en primer lugar, contarles que hoy en México se cuentan más de 80,000 personas desaparecidas. Estas 80,000 personas que nos faltan están distribuidas en todo el territorio nacional. No hay un estado en México donde no hayan personas desaparecidas y donde no hayan familias que les buscan y que viven ese duelo. Estas 80,000 personas desaparecidas son en su mayoría hombres jóvenes entre los 19 y los 25 años de edad. Estamos aquí frente a un crimen que se comete sobre todo contra cuerpos que son vulnerables y que están expuestos al riesgo de ser dañados letalmente por violencias como el feminicidio, como el homicidio y como la desaparición de personas. Y pues es muy importante considerar justamente cuál es el perfil de las víctimas de la desaparición. Es un perfil muy diverso, muy complejo, está territorialmente demarcado, está también condicionado a las dinámicas criminales, sociales, económicas de los diferentes territorios en México. México es un país enorme, es un país con flujos migratorios también masivos, es un país que ha acumulado violencias estructurales y carencias y precariedades en gran parte de su población, poblaciones empobrecidas, racializadas, poblaciones excluidas del derecho desde su nacimiento. Y creo que esto es muy importante porque nos pone frente a una realidad, y es que las violencias extremas, las violencias expresivas, como la desaparición forzada, pero también el feminicidio, ocurren sobre cuerpos que de por sí ya estaban expuestos al daño, cuerpos que ya vivían una carencia estructural, carencias económicas, carencias sociales, carencias institucionales, y es allí en esos lugares en donde la desaparición se ubica como un crimen que viene como igual que el feminicidio, como a terminar una cadena de violaciones graves a los derechos humanos, de carencias y de violencias estructurales que se acumulaban ya en estos cuerpos. Tenemos entonces pues un número enorme de vidas jóvenes que se están perdiendo, de vidas migrantes, de jóvenes profesionales, de jóvenes estudiantes,
pero también de jóvenes que habían sido de alguna manera imbuidos por las violencias criminales, por las economías ilegales, ya sea como consumidores, ya sea como pequeños distribuidores de drogas, siempre al final en el nivel más bajo de la pirámide, exponiendo su vida al máximo y en realidad pues ganando muy poco, ¿no? En estas economías son carne de cañón, son el ejército de reserva devaluado que se expone al riesgo en un país donde la vida no se protege, en donde vivir todos los días es un riesgo. No todos estamos expuestos del mismo modo a la desaparición forzada. Está claro que es un crimen que se comete sobre todo contra las poblaciones empobrecidas, contra los jóvenes precarizados. Sí hay también otras formas muy complejas de desaparición, por ejemplo, las desapariciones que se cometen contra mujeres, mujeres incluso más jóvenes, o sea, la desaparición en mujeres en México se concentra en edades menores que las de los hombres, ¿no? Entre los 12 y los 19 años. Y pues eso también nos habla de otras dinámicas que tienen que ver con las violencias de género, con la mercantilización del cuerpo de la mujer, con su uso sacrificial en espacios donde la masculinidad violenta se impone como una manera de socialización en los territorios marcados por el abandono del Estado, por la falta de infraestructura, por la falta de una posibilidad de un futuro digno para las poblaciones. Entonces tenemos aquí muchísimos elementos y formas en que la gente desaparece. También es importante mencionar que México hoy es un país sembrado de fosas. Tenemos miles de enterramientos clandestinos en donde miles de personas han sido inhumadas sin que se les haya rendido un culto, sin que se les haya ofrecido un adiós digno, sin estar acompañadas de sus familias, de sus comunidades. Y esto no es un dato más, es una violencia simbólica sumamente fuerte porque lesiona el tejido social, el tejido comunitario, los recursos que tenemos para confrontar la muerte, que hemos construido milenariamente para introducir a los muertos en el mundo de los vivos, para reconciliarnos con la muerte, para poder transitarla, para poder gestionarla colectivamente y como esos rituales son prohibidos, se prohíbe que se lleven a cabo, pues entonces también hay una lesión simbólica y comunitaria muy fuerte, ¿no? Y también pues sabemos que esto se vive de muchas maneras. Tenemos grupos indígenas, grupos campesinos, familias urbanas que son afectadas simbólica y espiritualmente de muchas formas por la desaparición. Entonces la desaparición tiene efectos en todas las dimensiones de la vida de las familias, pero también de las comunidades, que aunque no son afectadas de manera directa por la desaparición de un familiar, también se ven rotas en la confianza, se ven invadidas por el miedo, por el terror de que sean ellas las siguientes, de que les pase a ellas, a sus hijos, a los jóvenes de sus hogares. Entonces, bueno, la desaparición finalmente es como una cadena es una cadena criminal que voy a explicar más adelante, pero también es una cadena de efectos perversos que se imponen sobre la vida de las comunidades y de las personas y que son a larguísimo plazo. La desaparición finalmente es entendida como una tortura perenne para las familias, hasta no dar con el paradero de la persona desaparecida y aún después de dar con el paradero del ausente, los daños continúan, las preguntas, la rabia, la indignación continúan. Entonces, bueno, eso sobre las víctimas y sobre los efectos que tiene la desaparición, pero sobre los perpetradores quizá también sea importante mencionar algo. En México las desapariciones están tipificadas de dos maneras. Jurídicamente hay desapariciones forzadas y desapariciones por particulares. La desaparición forzada pues, es una tipificación universal que está sentada en los organismos internacionales de justicia, en la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y tiene que ver con la privación ilegal de la libertad cometida por agentes estatales, policías, ejército o cualquier otra fuerza burocrática estatal. Y la desaparición por particulares es una innovación jurídica creada en México hace algunos años para dar cuenta de otro tipo de desapariciones que se estaban cometiendo en este territorio y que eran perpetradas en apariencia por grupos particulares que no tenían absolutamente nada que ver con agentes estatales o con el Estado.
como toda tipificación jurídica, pues tiene sus complicaciones, porque en general las categorías del derecho tienden a neutralizar la realidad, a englobarla, a universalizarla y a diseccionar un poco las diferencias eh, y las experiencias que no se ajustan, ¿no?, a ese concepto neutral. Frente a la desaparición por particulares podríamos decir mucho. En primer lugar, podríamos asentar una crítica que tiene que ver con la imposibilidad de que en México una persona desaparezca sin que las autoridades hayan actuado en algún momento de la cadena criminal, ya sea porque no defendieron o protegieron la vida de esa persona, lo cual es obviamente su facultad y su obligación, o porque no garantizaron la seguridad en sus territorios para evitar que otros grupos particulares detenten el poder armado y instrumentalicen la vida de las personas que ocupan ese territorio a su parecer y según sus propios intereses, pero además también porque sabemos y ha sido demostrado que en México el gobierno está completamente coludido con las organizaciones del crimen organizado. Esto se establece desde los mandos más bajos hasta los más altos. Tenemos ya juicios contra mandos militares, contra gobernadores de estados en donde la desaparición forzada se instaló como un sistema de represión y de control territorial durante años. Entonces, no nos equivocamos al decir que todas las desapariciones en México son forzadas, porque en todas el Estado ha actuado, ya sea por negligencia, por omisión o por perpetración directa del crimen. Y la negligencia también es una violencia política. Nos ha enseñado el estudio de la desaparición de personas que hay muchas formas de violencia política, entre ellas la omisión, la negligencia, pero también la naturalización de ciertas prácticas burocráticas que terminan en el trato indigno de las personas. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de restos humanos que están bajo custodia del Estado mexicano, más de 40,000 personas. Algunas organizaciones cuentan 40,000, otras 50,000 cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado, que por prácticas burocráticas normalizadas de violencia contra la población, de indiferencia, han quedado allí inhumadas en panteones municipales o resguardadas en los servicios médicos forenses sin ser debidamente identificadas, aunque existen los recursos y las posibilidades de hacerlo. Entonces, hay muchas maneras en que el Estado actúa en estas desapariciones forzadas, y también tenemos un mapa muy complejo de actores armados particulares que detentan el poder en corredores de interés económico, ya sea porque se ejerce la extracción de recursos naturales o la extracción del valor de las vidas, cuando se trata, por ejemplo, de poblaciones migrantes que también desaparecen en cantidades alarmantes en este país. En fin, tenemos en realidad un mapa criminal muy complejo en México y muy difícil de explicar también, ¿no? Yo creo que para eso hay que pensar sobre todo desde lo local y desde ahí, pues, construir diagnósticos mucho más cercanos a la realidad. Eso como para presentarles pues el panorama general de las desapariciones. Ahora, me gustaría compartirles un poco acerca de cuál era el sentido de este capítulo que yo escribí para la obra a la que fui invitada, y agradezco mucho la invitación, para pensar la fraternidad universal y la amistad social. Creo que son dos conceptos esperanzadores, urgentes, que deberíamos seguir pensando, pero sobre todo actuando, que deberíamos volverlos práctica cotidiana, no importa el lugar que ocupemos en el mundo social en el que vivimos. Desde la academia creo que es muy importante recuperar estos conceptos como parte de la vida docente, de la investigación. Sobre todo porque establecemos nuestro trabajo académico en sistemas que suelen ser colonialistas, patriarcales, sumamente racistas, excluyentes, sistemas que han posicionado el método científico y los saberes blancos, occidentales, coloniales, como los únicos conocimientos legítimos. Esta academia en particular se basa sobre divisiones dicotómicas, binarias, que no son reales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la separación entre mente y cuerpo, entre la racionalidad y la emocionalidad, entre la naturaleza y la cultura. Ese es, digamos, la fuente, el origen epistemológico en el cual hemos bebido nuestros conocimientos sobre la ciencia, sobre la producción de conocimiento,
Y es muy importante situar una crítica a ese origen epistemológico para poder pensar desde otros lugares y hacer academia, hacer investigación desde otros lugares. El feminismo nos permite eso, al menos a mí me lo ha permitido, y aquí voy a ir entrando en la materia del capítulo que compartí en esta obra. Siento que el feminismo nos permite ubicarnos críticamente frente a este origen epistemológico en el cual hemos aprendido, nos hemos socializado como científicas y científicos, pensando que es real que existe una separación entre la racionalidad y la emocionalidad, y que la emocionalidad y todo lo que tenga que ver con las pasiones son constructos inferiores, que se descalifican porque aparte y además hacen parte del mundo femenino, del mundo de las mujeres, del mundo doméstico, del mundo donde no pasan las grandes cosas, donde no sucede la historia, donde no hay sujetas y sujetos. El mundo de las pasiones debe ser reivindicado, el mundo de las emociones. No solo porque somos seres emocionales, sino porque las emociones tienen una potencia política muy poderosa. Y esto es algo de lo que hablo también en el texto. Y allí también se sitúa otra crítica que tiene que ver con la idea de que la política ocurre en los espacios públicos, en las marchas, en las protestas, a través de los movimientos sociales tradicionales impulsados sobre todo por figuras masculinas que posicionan el discurso, la racionalidad, el diagnóstico preciso de la realidad y desde allí actúan. Y que descalifican la emotividad, que descalifican las emociones como parte de la lucha también, ¿no? En estos aprendizajes colectivos sobre la política, por ejemplo, se nos ha enseñado que tener miedo no está bien, que ser vulnerable nos hace frágiles, que, que la amistad no es necesaria, que es mejor la camaradería, y la camaradería se impone sobre una masculinidad que detenta sobre todo el poder y el dominio. En fin, ¿no? Hemos aprendido y hemos sido socializadas tanto en la academia como en los movimientos sociales y en los colectivos políticos en los que participamos en una socialización que reprime la emocionalidad, que la minimiza, que la descalifica. Entonces, el feminismo también genera una crítica y una práctica frente a esa manera de hacer política. Y pensamos entonces que en la emocionalidad y en los espacios que han sido descalificados como menores, espacios dedicados a la reproducción, lo que no importa, porque lo que importa en realidad es la productividad, y la productividad se da en los espacios públicos, en los espacios del trabajo, que han sido diseñados sobre todo para hombres y para hombres que ostentan el poder, ¿no? Los espacios domésticos, los espacios en donde se excluye la mayoría de los cuerpos femeninos y feminizados, son espacios menores en donde no hay agencia, o se piensa que no hay agencia, en donde no hay pensamiento. Y la idea también que subyace allí es que desde la emoción no se puede construir pensamiento o conocimiento. Y ahí es donde la perspectiva, el enfoque feminista, pues sobre todo yo diría que el lugar feminista, porque es un lugar que uno ocupa un posicionamiento frente a la vida, nos permite generar un cuestionamiento y decir, no, desde la emotividad también se construye no solo política, sino también conocimiento. Entonces nos ubicamos desde ahí. Pensamos que las emociones y el sentipensar y el poner el corazón en el centro es no solo necesario, sino es hacer justicia también, es hacer una justicia epistemológica a otras formas de conocer, de vivir y de experimentar el mundo, de experimentar la política, de experimentar las alianzas, que son muy poderosas. Y aquí quiero entrar al tema de la amistad entre mujeres, y en particular la amistad entre las mujeres que buscan a sus desaparecidos. Pensar la amistad entre mujeres es un tema complejo, no es un tema que el feminismo haya abordado ampliamente, aunque ha construido también algunos conceptos para imaginarlo, ¿no? Como la sororidad, que es esta solidaridad entre mujeres, una hermandad. Pero más allá de eso, el feminismo se ha concentrado sobre todo en generar una crítica y una práctica en contra de las relaciones de poder, las relaciones de dominación, las relaciones también de pareja. Y como la práctica de la amistad es algo como que se da de manera muy natural entre los colectivos feministas, no ha sido necesariamente un tema de interés
teórico o un tema de interés académico. Entonces, bueno, lo que yo hago en este artículo es retomar algunas ideas feministas sobre la amistad, destacar las dificultades que tenemos también como mujeres para socializarnos en relaciones que sean igualitarias, que sean recíprocas, porque hemos sido socializadas a partir de la separación con otras mujeres, del distanciamiento, del aislamiento, y pese a todos los esfuerzos culturales que han habido por mantener a las mujeres alejadas de otras mujeres, mantenerlas alejadas de los espacios colectivos en donde se construye lo común, los comunes, las mujeres hemos sido sumamente rebeldes y obstinadas en sostener esos espacios. Y son esos espacios los que han mantenido a flote la vida en lugares en donde se vive la precariedad en todas las dimensiones de nuestra existencia, ¿no? Precariedad económica, precariedad social, precariedad institucional, son esos espacios de lo común que han nutrido a las mujeres que permiten sostener la vida. Entonces, desde la crítica también a la política con mayúscula, entendemos que en esos espacios también ocurre la política, que en esos espacios también se escribe la historia, que hay allí sujetas de historia que están transformando el mundo desde esos lugares que son considerados menores, lo doméstico, lo de las mujeres, ¿no? Y desde esos espacios yo he visto cómo las mujeres que buscan a sus desaparecidos han construido comunes basadas en parentescos no consanguíneos, porque también es muy importante mencionar que la desaparición forzada rompe, transgrede por completo las redes familiares, las redes vecinales, las redes comunitarias, instala el temor, instala la desconfianza, la sospecha sobre las víctimas, la sospecha sobre sus familiares, pero también nos deja sin herramientas para poder acercarnos a esas personas que sufren una pérdida suspendida, un duelo que no tiene fin, un duelo que no se vive como duelo, porque no hay un cuerpo al cual rendirle un último adiós. Entonces nos quedamos sin recursos, no sabemos cómo acompañar esos procesos y esa desestructuración finalmente es uno de los objetivos de la desaparición forzada. Entonces, estas mujeres viven en comunidades que han sido rotas, a las cuales se les han extraído sus recursos simbólicos para poder hacer algo con la desaparición, también en familias que han sido transgredidas por la pérdida y por el dolor y encuentran en esos colectivos con otras mujeres una identificación, una compañía sincera, honesta, desde el lugar del dolor, porque allí también se encuentran desde ese dolor con el que se levantan todos los días, con el que tienen que vivir cada año que pasan sin saber qué pasó con su familiar, se encuentran en ese dolor. Y entonces en el capítulo yo planteo también una discusión sobre la dimensión política del dolor. El dolor es una emoción que se distribuye de manera desigual entre las poblaciones, no todos estamos, aunque somos vulnerables y aunque somos humanos y la vulnerabilidad es nuestra característica original, es cierto que no todas las personas estamos expuestas a sufrir dolor y sobre todo daños letales como este, como la desaparición forzada. Se encuentran en ese dolor, encuentran también sentido para ese dolor y en ese encontrar sentido para el dolor es transformada también la emoción. Y esto es muy importante mencionarlo porque no se trata solamente de comunidades dolientes, no se trata solamente de comunidades del llanto, se trata sobre todo de comunidades indignadas, ¿no? Y la indignación es una emoción sumamente creativa, es poderosa porque moviliza, porque primero te muestra que eso que sucedió es injusto, que no debió pasar, que hay responsabilidades sobre ese acto criminal y que tiene que haber justicia. Entonces la indignación transforma el dolor en movimiento, en potencia creativa, en alianzas, en búsqueda, y ahí es donde estas mujeres construyen lazos de amistad que sostienen esos colectivos. En México tenemos más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas, están organizados por todo el territorio nacional, en redes también territoriales, comparten también acciones con familiares de personas desaparecidas en Centroamérica, en otros países en América Latina. Hay también como una transmisión de conocimientos, de saberes y de afectos en todas estas comunidades. Son personas además que no solo se acompañan en el dolor,
sino que son personas que comparten la alegría, la risa, el goce, pero también que establecen alianzas en la vida cotidiana, ¿no? Imbrincan en la vida cotidiana su ser con el otro, su ser para el otro, su estar no solo para sí mismas, sino para las demás. Y por eso también es muy notable cómo estos colectivos con los años, después de una década de caminar juntas, sostienen como una consigna central que no buscan solo a su desaparecido o a su desaparecida, sino que los buscan a todos, porque el dolor que viven sus compañeras es su propio dolor. E incluso tenemos la experiencia de madres que ya han encontrado a sus hijos o hijas desaparecidas en este caminar y sostienen su fidelidad y sus alianzas, su lealtad a estos colectivos que les prestaron un refugio emocional para cuando estaban completamente absorbidas por el dolor o cuando se sentían sin fuerzas para continuar. Entonces, son alianzas que no se sitúan desde la individualidad y desde el beneficio propio, sino desde el beneficio común. Y bueno, desde allí lo que yo propongo también es pensar cómo estas alianzas y estas amistades que generan familias sin consanguinidad, otros parentescos, nos hablan también de la necesidad de que se amplíen. Y aquí recuerdo un concepto que me gusta mucho de María Cecilia Sosa. Ella habla del duelo queer, del duelo que transgrede las formas binarias o las formas tradicionales para sentir y compartir el dolor. Cecilia Sosa, pues establece en primer lugar como una mirada sobre cómo se juntan estas mujeres, qué las une, ¿no? Y sí es el dolor compartido, pero también es importante mencionar que pese a que lo natural es que sean las familias las que busquen a sus desaparecidos, es importante también que estas comunidades se amplíen y que se amplíen de manera no tradicional. Es decir, si lo tradicional es que sean los familiares los que sufren el duelo, los que sean los dolientes de la persona que está desaparecida, una teoría queer del duelo y una teoría y una práctica de la empatía radical, lo que debería hacer es ampliar esas comunidades y nutrirlas con otras alianzas. Entonces ahí están los profesionales que acompañan las búsquedas de personas desaparecidas, psicólogos, abogados, forenses, académicas de múltiples disciplinas que deciden acompañar esos procesos, que se comprometen política afectivamente con esos procesos y que sufren también el duelo y las pérdidas, porque aquí también es muy importante decir que estas personas que decidimos acompañar estos procesos también somos afectadas emocionalmente, corporalmente y afectivamente de manera muy profunda, ¿no? Y decidimos hacerlo, nos comprometemos con ello y nos comprometemos también colectivamente con la sanación. La sanación se da también a través de las emociones, ¿no? De esas lecciones vitales que nos ofrecen estas mujeres todos los días, de su fortaleza para levantarse, a buscar a los suyos, a los de las otras, para darse ánimos, para reír, para bailar, para gozar. Y para mantenerse unidas a pesar de la violencia que siguen sufriendo todos los días, porque la desaparición no es algo que termine en el momento en que se encuentra un desaparecido. La desaparición es un crimen que se perpetúa en la vida de quienes lo sufren. Entonces, bueno, al final lo que hago en este capítulo es llamar a la empatía radical, a que seamos más las que acompañemos estos procesos, que nos pongamos en el lugar de estas mujeres, reconociendo por supuesto las diferencias, los privilegios. Las amistades no buscan neutralizar o omitir o ignorar las diferencias entre las personas, sino construir a partir de allí. Creo que esto es lo que puede posibilitar una esperanza en momentos en donde estamos viviendo una crisis civilizatoria y donde en particular México es un país doliente con muchas pérdidas, y necesitamos recobrar la esperanza. La esperanza está en los vínculos, la esperanza está en el construir juntas un camino, en el encontrarnos a nosotras mismas al ver a los ojos a los otros y en reconocer que somos vulnerables y que ser vulnerables es
un principio fundamental para reconocer la necesidad que tenemos de las y de los otros. Entonces, bueno, desde allí es muy importante construir esta empatía, no como caridad, no como un favor, no como una relación de poder donde vamos a salvar a alguien, sino donde haciendo algo por los otros nos salvamos a nosotras mismas. Espero que disfruten el texto. Y bueno, desde aquí, desde México, les envío un abrazo caluroso, esperando que esta conversación sirva para seguir vinculándonos, pensando, imaginando creativamente otras formas de ser y de habitar este planeta. Un abrazo.